El sonido que rompió el silencio de la mansión fue el de unos piececitos corriendo, seguido de una risa de niño. Leo, de 3 años, corría por el inmenso pasillo, pensando que era una pista de carreras. Su hermana gemela, Mía, venía justo detrás. Y entonces lo inevitable sucedió. El cuerpecito de Leo perdió el equilibrio y chocó contra una mesita esquinera. El portarretratos de plata que estaba sobre ella cayó en la alfombra persa con un golpe sordo. El cristal no se rompió, pero el sonido fue suficiente para invocar a la guardiana de ese silencio. Elvira, la gobernanta, apareció en el pasillo como un fantasma de mal humor, el rostro una máscara de furia. Sofía, la madre de los gemelos, vino corriendo desde la cocina, con el corazón ya en la boca. «Disculpe, doña Elvira, fue un accidente», dijo, cogiendo a su hijo en brazos. Elvira ignoró la disculpa. Sus ojos fríos estaban fijos en Sofía y después en los niños. Le advertí que mantuviera a estas pestes contenidas. Siseó, la voz baja y venenosa. «Esta casa es un santuario de orden, no una posilga para que sus hijos anden rodando». La humillación era pública, intencionada. Sofía sintió que la cara le ardía de vergüenza, pero abrazó a sus hijos con fuerza. Necesitaba ese empleo más que nada. Era un empleo con alojamiento, lo único que impedía que ella y sus hijos acabaran en la calle. Por eso, se tragaba el orgullo, la rabia, la injusticia. «No volverá a pasar, doña Elvira, lo prometo», susurró la voz temblorosa. Pero a Elvira no le interesaban las promesas, le interesaba el castigo. «Ah, claro que no», dijo con una sonrisa cruel, «porque va a aprender una lección sobre competencia». Agarró a Sofía del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. «Venga conmigo». Arrastró a la joven madre por el pasillo en dirección al ala de los empleados, un lugar mucho menos lujoso de la casa. Los niños, asustados, empezaron a llorar, corriendo detrás de su madre. «¡Mamá! ¡Mamá!». Sofía miraba hacia atrás, con el corazón hecho pedazos, tratando de calmarlos con la mirada, pero Elvira la tiraba sin piedad. Era una escena de puro terror doméstico, escondida tras las paredes de una mansión millonaria. Elvira la llevó hasta un pequeño baño al final del pasillo de servicio. El lugar era estrecho, oscuro y olía a lejía. Abrió la puerta y empujó a Sofía adentro con fuerza. «Quédese ahí y piense en su incompetencia y en el desorden que ha traído a mi casa», gritó. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Elvira dio un portazo. El sonido de la llave girando en la cerradura desde fuera fue el más aterrador que Sofía había oído jamás. Clic. Estaba encerrada. Al otro lado de la puerta, oía el llanto desesperado de sus hijos que golpeaban la madera con sus manitas. «¡Mamá! ¡Abre, mamá!». Pero ella no podía abrir. Estaba atrapada. Sofía se arrojó contra la puerta golpeándola con los puños. «Doña Elvira, por favor, mis hijos, son solo niños, abra la puerta». Pero la única respuesta fue el sonido de los pasos de Elvira alejándose, firmes y satisfechos. La gobernanta dejó a los 2 niños llorando solos en el pasillo y volvió a sus tareas, como si nada hubiera pasado. Para ella, aquello era orden, era disciplina. Los niños necesitaban límites y los empleados riendas cortas. Llevaba administrando esa casa 30 años y la llegada de esa madre soltera con sus hijos ruidosos era una afrenta a su reinado de silencio y perfección. La desesperación se apoderó de Sofía. Estaba atrapada en un baño oscuro y sus hijos de 3 años estaban solos fuera. Su mente imaginaba los peores escenarios. Podrían hacerse daño, podrían tragarse algo, podrían salir de la casa. El pánico la asfixiaba. Gritó, pidió ayuda, pero el ala de los empleados estaba aislada y sabía que ningún otro empleado se atrevería a desafiar la autoridad de Elvira. Le tenían miedo,
Todos le tenían. Elvira era la reina de esa casa, la general de un ejército de empleados aterrorizados. Y a Sofía la acababan de arrojar a la mazmorra. Esa casa pertenecía al señor Alejandro, un hombre al que Sofía apenas veía. Era un viudo, un millonario que vivía como un fantasma en su propia mansión. Desde la muerte de su esposa, años atrás, se había encerrado en su propio mundo de luto, pasando los días encerrado en la biblioteca o en su despacho. Confiaba en Elvira para absolutamente todo. Ella era más que una empleada, era la guardiana de su reclusión, la administradora de su vida. No tenía ni idea de la tiranía con la que ella gobernaba la casa y a sus empleados. Para él, Elvira era la solución, la mujer eficiente que lo dejaba en paz para vivir con sus fantasmas. La verdad es que la mansión era un reino dividido. Estaba el mundo de arriba, del patrón, un mundo de silencio, luto y riqueza. Y estaba el mundo de abajo, de los empleados, un mundo de miedo, reglas rígidas y obediencia ciega, gobernado con mano de hierro por Elvira. La gobernanta, una mujer que nunca tuvo hijos, albergaba un resentimiento especial hacia Sofía. Veía la maternidad de Sofía, el amor que recibía de los gemelos, y sentía una envidia venenosa. Los niños, con su energía, su alegría, su desorden, eran un recordatorio constante de todo lo que Elvira no tenía, y por eso los odiaba. Dentro del baño, los minutos se arrastraban como horas. Sofía intentaba hablar con sus hijos a través de la puerta. «Mamá está aquí, mis amores. Quédense quietecitos, por favor. Mamá ya va a salir». Pero su voz salía ahogada por el llanto. Oía sus pasitos. El llanto que a veces disminuía a un sollozo y luego volvía con fuerza. Estaba viviendo la mayor tortura que una madre puede imaginar. Oír el sufrimiento de sus hijos sin poder hacer nada para consolarlos. Se sentía impotente, humillada, una prisionera en su propio lugar de trabajo que también era su casa. La presencia de los niños era, de hecho, lo opuesto a todo lo que la mansión representaba. La casa era un museo de objetos caros y superficies brillantes, y los gemelos eran la vida en forma más pura y caótica. Eran un juguete de colores olvidado en el pasillo, una manchita de zumo en la alfombra, una risa que resonaba donde solo debería haber silencio. Para Alejandro, que no veía nada de esto, la casa era una tumba silenciosa para sus recuerdos. Para Elvira era un templo de orden, para Sofía era un campo minado, y para Leo y Mía era solo un lugar grande y soso, donde no podían correr ni reír alto. Elvira pasaba por el pasillo de vez en cuando, solo para saborear la escena. Veía a los dos niños encogidos contra la puerta del baño, llorando, y sentía una satisfacción cruel. Era el orden siendo restaurado, la lección siendo aprendida. Creía firmemente que estaba haciendo lo correcto, que estaba educando a la empleada y a los niños. En su mente distorsionada, su control patológico era una virtud. Era la protectora de la paz y el silencio de esa casa. Y cualquiera que amenazara esa paz debía ser castigado de forma ejemplar. Sofía comenzó a sentirse débil. El aire en el pequeño baño parecía estar agotándose. El pánico daba paso a una desesperación fría. ¿Y si Elvira la dejaba allí toda la noche? ¿Y si algo les pasaba a sus hijos? No tenía móvil, no tenía cómo pedir ayuda. Estaba completamente a merced de la crueldad de una mujer amargada. Se encogió en el suelo frío del baño y comenzó a rezar, una oración silenciosa y desesperada. Rezaba por sus hijos, por su seguridad, y rezaba por un milagro, por cualquier cosa que la sacara de esa pesadilla. La historia de esa casa era una tragedia silenciosa. Alejandro se escondió en su luto y en su ausencia le dio poder absoluto a una tirana. Pagaba los sueldos, mantenía la estructura, pero había abandonado el alma de su propia casa y en ausencia de un rey justo,
La bruja mala del cuento de hadas había asumido el control del castillo, y ahora la princesa y sus pequeños ángeles estaban atrapados en la torre sin que nadie lo supiera. La indiferencia del patrón era lo que permitía la crueldad de la gobernanta. Los otros empleados de la casa oían el llanto de los niños, sabían lo que estaba pasando, pero el miedo era mayor que la compasión. Una cocinera intentó acercarse con un vaso de leche, pero Elvira la fulminó con la mirada y la mujer retrocedió. Perder el empleo era un miedo real para todos allí, y Elvira ya había despedido a gente por mucho menos. Así que bajaban la cabeza y fingían no ver, no oír. Se convertían en cómplices del silencio, cómplices de la tiranía. Sofía y sus hijos estaban solos. Afuera, 2 niños pequeños lloraban por una madre que no podía alcanzarlos. Y adentro, Sofía entendió la terrible verdad de esa casa. No había nadie para oír sus gritos. No había justicia, no había compasión. Estaban completamente solos, a merced de la tiranía de Elvira, en una prisión de lujo donde la peor de las celdas era un pequeño baño oscuro y el sonido del llanto de sus propios hijos al otro lado de la puerta. La esperanza, en ese momento, parecía una palabra de otro mundo. El incidente del baño no fue un caso aislado, fue una declaración de guerra. A partir de ese día, Elvira inició una campaña silenciosa y cruel para hacerle la vida a Sofía un infierno. La gobernanta, que conocía cada centímetro de esa mansión, usaba su poder para crear trampas. Le daba a Sofía una lista de tareas imposibles de cumplir en el tiempo estipulado, como pulir toda la platería del comedor en 1 hora. Y luego, cuando se acababa el tiempo, inspeccionaba el trabajo frente a los demás. Empleados, vean, decía, cogiendo un tenedor y mostrando una manchita invisible. Incompetencia es lo que pasa cuando contratamos a gente sin referencias. Los otros empleados solo miraban sus platos. Su silencio era una mezcla de miedo y complicidad. El acoso era constante, una tortura psicológica diaria. Después de que Sofía pasara horas limpiando el suelo de mármol del vestíbulo, Elvira accidentalmente pasaba por allí con los zapatos sucios de tierra del jardín. «Oh, qué torpe soy», decía con un cinismo que no engañaba a nadie. Y Sofía, con un nudo en la garganta, tenía que limpiarlo todo de nuevo. Elvira inspeccionaba las habitaciones con un guante blanco, buscando una mota de polvo para poder humillarla un poco más. El objetivo de Elvira era claro: quebrar el espíritu de Sofía, demostrarse a sí misma y a los demás que esa joven madre era inútil, que no pertenecía a ese mundo de perfección. Mientras esta guerra fría se desarrollaba en los pasillos, el rey del castillo vivía en un exilio autoimpuesto. Alejandro apenas salía de su biblioteca, una estancia inmensa y polvorienta, llena de libros que no leía y de fotos de su difunta esposa. El dolor de la pérdida lo había convertido en un recluso, un hombre que había renunciado a vivir y simplemente existía. Lo delegaba todo en Elvira. Era ella quien le traía las comidas en una bandeja, quien filtraba la información del mundo exterior. «Está todo en perfecto orden, patrón. No se preocupe por nada», era la frase que siempre decía. Y él le creía o fingía creer, porque era más fácil. La confianza ciega que depositaba en ella era el escudo que lo protegía de tener que lidiar con la vida. Alejandro no tenía ni idea de que su casa, su refugio de luto, se había convertido en un campo de concentración para una de sus empleadas. No oía las humillaciones, no veía las lágrimas silenciosas de Sofía. El silencio que tanto apreciaba era, en realidad, el silencio del miedo. Amaba su casa por ser el último lugar donde estuvo con su esposa, pero su ausencia como dueño de ese lugar permitió que la tiranía de Elvira creciera como una mala hierba, envenenando los cimientos de su propio hogar. Pagaba a un ejército de empleados, pero no sabía el nombre de la mitad de ellos. Era el dueño de todo, pero no tenía el control de nada. Para Sofía, la única luz al final del túnel eran sus hijos.
Su habitación, una estancia pequeña y sencilla en el ala de los empleados, era su único refugio. Allí, la puerta se cerraba al mundo de Elvira y ella podía ser simplemente mamá. Esos eran los únicos momentos en los que sonreía. Se sentaba en el suelo con Leo y Mía y jugaban con los pocos juguetes gastados que tenían. Les leía cuentos en susurros para que sus risas no llegaran a los oídos de la gobernanta. Los abrazaba con una fuerza desesperada, como si pudiera protegerlos de toda la maldad del mundo con el calor de su cuerpo. Era en esos momentos robados donde encontraba fuerzas para aguantar un día más. Los gemelos, con la resiliencia de los niños, sentían la tensión, pero no la entendían. Sabían que tenían que estar callados, que no podían correr por los pasillos. Su mundo era esa habitación y los pequeños paseos que su madre les permitía en el jardín trasero, lejos de la vista de la casa principal. Eran niños llenos de energía, atrapados en un mundo que exigía silencio e inmovilidad. Y Sofía sufría al ver su infancia contenida, su alegría sofocada. Soñaba con poder llevarlos a un parque, con oírlos gritar y correr libremente, pero por ahora la realidad era esa: 4 paredes y el miedo constante a la mujer de las llaves y la mirada fría. El odio de Elvira hacia los niños parecía crecer cada día. La simple visión de ellos era un insulto para ella. Un día, Mía dejó un osito de peluche en el pasillo durante 5 minutos. Elvira cogió el juguete con la punta de los dedos, como si fuera algo asqueroso, y lo tiró a la basura delante de Sofía. «Basura en su lugar», dijo con voz gélida. Sofía, con el corazón hecho pedazos, rescató el osito de la basura más tarde y lo lavó mientras lloraba en silencio. La crueldad de Elvira no tenía límites. Cada pequeño acto de infancia era visto por ella como una rebelión que necesitaba ser aplastada. La situación llegó a un punto insostenible cuando Elvira creó una nueva regla, la más cruel de todas. «Estoy harta del desorden», le anunció a Sofía una mañana. «A partir de hoy, sus hijos tienen prohibido salir de su habitación. El ruido y su presencia por la casa me desconcentran y entorpecen el buen funcionamiento del trabajo». Sofía se puso pálida. «Pero, doña Elvira, son niños. No pueden estar encerrados todo el día». «Si no está satisfecha», respondió Elvira con un brillo victorioso en los ojos, «la puerta es ancha. Estoy segura de que encontrará otro trabajo con alojamiento para una madre soltera con 2 hijos fácilmente». La amenaza era clara, y Sofía, una vez más, tuvo que tragar y obedecer. Sofía se convirtió en una pequeña prisión para los gemelos. La energía de 2 niños de 3 años, confinada en un espacio minúsculo, era una receta para el desastre. Se ponían irritables, lloraban más, se peleaban por los pocos juguetes. Y Sofía, con el corazón roto, intentaba inventar 1000 juegos silenciosos para distraerlos, para gastar la energía que no podían quemar corriendo fuera. Se sentía una pésima madre, una carcelera para sus propios hijos, y la culpa la consumía, día y noche. Pero, ¿qué podía hacer? Era eso o la calle, y el miedo a la calle era mayor que el dolor de esa prisión. La tiranía de Elvira se extendía como una enfermedad. Los otros empleados, que antes sentían pena por Sofía, ahora la evitaban. Tenían miedo de ser vistos hablando con ella, de ser considerados cómplices de alguna forma. Si Elvira era capaz de tal crueldad con la joven madre, ¿qué no haría con ellos? La soledad de Sofía en la mansión se volvió absoluta. Era una paria, la madre de la plaga que la gobernanta tanto odiaba, y lo aguantaba todo en silencio, con la cabeza alta, encontrando fuerza en la sonrisa de sus hijos, aunque esas sonrisas se estuvieran volviendo cada vez más raras. El rey Alejandro seguía ajeno a todo. En una de sus raras apariciones fuera de la biblioteca, se cruzó con Sofía en el pasillo. Ella limpiaba un jarrón.
y él pasó a su lado sin siquiera notar su existencia. Para él, los empleados eran como muebles, parte de un escenario que funcionaba por sí solo. No veía las ojeras de cansancio de Sofía, ni la tristeza en su mirada. Solo veía el pasillo limpio, el orden por el que pagaba para mantener. Y esa ceguera voluntaria era el permiso que Elvira necesitaba para seguir reinando con su crueldad, para seguir aplastando la vida bajo el techo de su patrón. Sofía vivía en un estado de alerta constante, con el cuerpo tenso todo el tiempo. Cada sonido de pasos en el pasillo, cada vez que oía el tintineo de las llaves de Elvira, su corazón se disparaba. Vivía con miedo. Miedo de que sus hijos hicieran demasiado ruido, miedo de que Elvira inventara una nueva regla, una nueva tortura, miedo de que un día su fuerza se acabara y se derrumbara. La mansión, que debería ser un puerto seguro, un hogar, se había convertido en su infierno personal. Y caminaba por él todos los días, con el alma hecha jirones, pero con la determinación de una leona protegiendo a sus crías. La gota que colmó el vaso llegó en una noche fría. Leo empezó a toser, una tos seca, fea, y su frente ardía de fiebre. Sofía necesitaba un medicamento, un paño húmedo, cosas que estaban en la cocina principal de la casa. Pero sus hijos tenían prohibido salir de la habitación, y no podía dejarlos solos, especialmente con uno de ellos enfermo. El dilema era cruel. Obedecía la regla y veía a su hijo empeorar, o rompía la regla, arriesgándolo todo para ser una buena madre. Para Sofía, la elección era obvia. El bienestar de sus hijos siempre estaría en primer lugar. Esperó hasta creer que todos en la casa dormían, con Leo, febril y lloroso, en sus brazos y sujetando la manita de Mía, que estaba asustada, abrió la puerta de su habitación. El pasillo de los empleados estaba oscuro y silencioso. De puntillas, comenzó la caminata hasta la cocina. Cada crujido del suelo parecía un grito. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Se sentía una criminal, una fugitiva en su propia casa, y todo lo que quería era un poco de jarabe para la tos y un paño mojado. Estaba casi llegando a la puerta de la cocina cuando lo oyó. El sonido que más temía en el mundo, el tintineo inconfundible del manojo de llaves que Elvira llevaba en su cinturón. La gobernanta venía por el pasillo principal haciendo una de sus rondas nocturnas. Sofía se congeló, estaba atrapada. No había dónde esconderse. El pasillo era largo y estrecho. Si corría de vuelta a la habitación, Elvira la oiría. Si se quedaba quieta, la descubrirían. El sonido de las llaves acercándose era como en cuenta atrás para una explosión. El castigo por ser una madre cuidadosa, sabía, sería rápido y brutal. El sonido de las llaves se detuvo. Elvira apareció en la esquina del pasillo, la silueta oscura contra la luz tenue. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una fría satisfacción, como un depredador que finalmente acorrala a su presa. ¿No le di una orden bien clara, Sofía?, preguntó, la voz peligrosamente tranquila. Dije que los niños no debían salir de la habitación. Sofía, con el pequeño Leo, febril en sus brazos, intentó explicar. Está con fiebre, doña Elvira. Solo iba a la cocina a por un medicamento. Silencio, la interrumpió Elvira. Sus excusas no me interesan. Lo que me interesa es su constante insubordinación. Miró a los niños con asco y luego a Sofía con una mirada que prometía dolor. Parece que no aprende con castigos leves, así que probaremos un método más eficaz. No gritó. Su frialdad era mucho peor. Guió a Sofía y a los niños de vuelta al ala de los empleados, pero en lugar de mandarlos a su habitación, se detuvo frente a la puerta del mismo baño donde ya la había encerrado. Va a quedarse aquí, y esta vez se quedará hasta que yo decida que ha aprendido lo que significa la palabra obediencia. Sofía comenzó a llorar, a suplicar. Mis hijos no, por favor, Leo está enfermo. Elvira sonrió. No se preocupe,
Los encerraré en su habitación. Así no ensuciarán la casa mientras usted piensa. Arrancó a Leo de los brazos de Sofía, cogió la mano de Mía y se llevó a los dos niños, que gritaban por su madre, a la habitación de al lado. Sofía oyó el sonido de la llave encerrando a sus hijos, y acto seguido, el sonido de la llave encerrándola a ella en el baño. La crueldad del acto era inimaginable. Había separado a una madre de sus hijos enfermos. Esta vez, el pánico de Sofía era diferente. Era más oscuro, más profundo. La otra vez, podía oír a sus hijos al otro lado de la puerta. Ahora, solo oía el silencio. Estaban en otra habitación, también encerrados. Estarían asustados. La fiebre de Leo estaría empeorando. Se arrojó contra la puerta, golpeando la madera hasta que sus nudillos sangraron. «Elvira, abra la puerta, mis hijos me necesitan». Pero la casa permaneció en silencio. Las horas comenzaron a pasar y la pequeña rendija de luz debajo de la puerta fue desapareciendo, dando paso a la oscuridad de la noche. Sofía se encogió en el suelo frío, la desesperación transformándose en un letargo helado. Se sentía completamente impotente, una prisionera en una pesadilla sin fin. En la cocina de los empleados, el ambiente era de velatorio. Todos sabían lo que estaba pasando. Oyeron los gritos de Sofía al principio y ahora oían el llanto ahogado e intermitente de los gemelos desde la habitación cerrada. Una de las limpiadoras más jóvenes, Ana, una chica de buen corazón, no aguantó más. «Tenemos que hacer algo. El niño está enfermo», le susurró a la cocinera. La cocinera, una mujer mayor y curtida por el miedo a Elvira, solo negó con la cabeza. «Cállate, niña. ¿Quieres que te echen a la calle también?» Pero Ana no pudo. La imagen de los niños solos y asustados era más fuerte que su miedo. Con el corazón en un puño, Ana llenó un vaso de agua y cogió unas galletas. Caminó de puntillas por el pasillo hasta la habitación de Sofía. El llanto de los pequeños partía el corazón. Intentó girar el pomo, pero como esperaba, estaba cerrado con llave. «¿Leo? ¿Mía?», llamó en voz baja. «Soy la tita Ana. ¿Quieren una galleta?». Oyó sus piececitos arrastrándose hasta la puerta. «¡Mamá!». La vocecita de Mía sonó desde el otro lado. En ese momento, Ana decidió que se enfrentaría a la furia de Elvira. Iba a buscar una llave maestra, iba a forzar la puerta si era necesario. Pero cuando se giró, se dio de bruces con la gobernanta, parada al final del pasillo como una estatua de hielo, observándola. «¿Qué crees que estás haciendo, Ana?». La voz de Elvira era un susurro mortal. «Yo solo iba a darles agua a los niños, doña Elvira. Llevan llorando mucho tiempo». Elvira se acercó lentamente, el sonido de sus llaves el único ruido en el pasillo. Se detuvo a centímetros de la cara de Ana. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez», siseó. «Si te metes donde no te llaman, si intentas ayudar a esa irresponsable o a sus crías, serás la próxima en ir a la calle. Pero no sin que antes llame a todos mis contactos y me asegure de que nunca más consigas limpiar ni una pocilga en esta ciudad». «Ah, ¿he quedado claro?». El veneno en sus palabras era paralizante. Ana sintió que todo el cuerpo le temblaba. Miró la puerta detrás de ella, oyó el llanto de Mía y luego miró los ojos llenos de odio de Elvira. Y el miedo venció. Solo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, señora». «Estupendo», dijo Elvira, con una sonrisa satisfecha. «Ahora vuelve a la cocina, y si oigo un pío más tuyo sobre este asunto, considérate desempleada». Ana se giró y regresó a la cocina, derrotada. Rebelión la pequeña había sido aplastada, y la lección fue aprendida por todos los demás empleados que presenciaron la escena desde lejos. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a desafiar a Elvira. La casa era, oficialmente, una prisión de miedo. Pasaba el tiempo. Sofía, en el baño, ya no tenía fuerzas para gritar.
solo lloraba en silencio, rezando. Afuera, en la habitación, los gemelos, agotados, finalmente se durmieron entre lágrimas. La mansión se sumió en un silencio total, pero no era un silencio de paz. Era el silencio de la opresión, el silencio que existe cuando la esperanza muere. Elvira se sentó en su sala tomando una taza de té, satisfecha con el orden que había restaurado. Había ganado, había demostrado su poder, y mañana, por la mañana, quizás liberaría a Sofía, que seguramente habría aprendido la lección, o quizás no. Aún no lo había decidido. Mientras tanto, lejos de allí, el destino movía sus piezas. Alejandro estaba en una cena de negocios que odiaba. Se suponía que pasaría la noche en la ciudad, en su apartamento, para una reunión importante a la mañana siguiente. Pero a mitad de la cena, recibió un mensaje. El empresario con el que se iba a reunir había tenido una emergencia familiar. La reunión se canceló. De repente, la noche y el día siguiente de Alejandro estaban libres. Podría quedarse en el apartamento, disfrutar de la ciudad. Pero una sensación extraña, una inquietud, se apoderó de él. No quería quedarse allí, quería irse a casa. Se disculpó con los demás en la mesa, alegando un malestar. Se subió a su coche y le dijo al chofer que lo llevara a la mansión. Durante el viaje de 1 hora no pudo relajarse. La imagen de su casa, grande y vacía, le vino a la mente. Pensó en Elvira, su empleada fiel y eficiente, que se encargaba de todo para que él no tuviera que preocuparse. Y, por un breve instante, pensó en la nueva limpiadora, esa con los niños. Apenas sabía su nombre. Sintió una punzada de algo que podría ser culpa, pero la apartó. Su vida era así, distante. Era el precio que pagaba por su paz. Llegó a la mansión cerca de la medianoche, despidió al chofer y entró por la puerta principal, que Elvira siempre le dejaba abierta. La casa estaba, como siempre, silenciosa y oscura. Le gustaba ese silencio, era lo que buscaba, pero esa noche el silencio parecía diferente, más pesado, más denso. Había algo raro en el aire, no sabía qué era, pero su instinto, el mismo instinto que lo convirtió en millonario, le decía que la paz de esa casa era una ilusión. Encendió una lámpara de pie en la sala de estar. El círculo de luz amarilla solo acentuando la oscuridad a su alrededor. Subió las escaleras en dirección a su habitación, pero se detuvo a mitad de camino. Oyó un sonido bajo, ahogado, casi imperceptible, un sollozo. Venía del ala de los empleados. Frunció el ceño. Era extraño. Generalmente, a esa hora, todos ya estaban durmiendo. La curiosidad, un sentimiento que no sentía desde hacía mucho tiempo, lo hizo cambiar de dirección. Caminó lentamente por el pasillo principal, hacia la parte de la casa que rara vez visitaba. El sonido se hizo un poco más claro. Era el llanto de un niño, un llanto cansado, triste, de quien ha llorado durante mucho tiempo. Llegó al pasillo de servicio. La luz estaba apagada, pero la luna que entraba por una ventana al final iluminaba el camino. Y entonces lo vio, 2 pequeñas figuras acurrucadas en el suelo frente a la puerta de un baño. Se acercó y su corazón se detuvo por un segundo. Eran los hijos de la limpiadora. Estaban despiertos, solos en el pasillo oscuro, abrazados el uno al otro, temblando de frío y de miedo. La niña, Mía, sollozaba dormida. El niño, Leo, estaba despierto y miraba la puerta del baño con los ojos desorbitados de pavor. ¿Qué están haciendo aquí? La voz de Alejandro sonó más alta de lo que pretendía en el silencio del pasillo. Leo dio un respingo, asustado. Miró al hombre alto y extraño, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Dijo nada. Simplemente levantó su bracito y señaló la puerta cerrada del baño. «Mamá», susurró, la vocecita fina y llena de una tristeza que le rompió el corazón a Alejandro. Miró la puerta.
¿Por qué estaría la madre en el baño dejando a sus hijos fuera en la oscuridad llorando? No tenía sentido. Alejandro se acercó a la puerta del baño. «Señora», llamó golpeando suavemente. «¿Está todo bien?». Esperó una respuesta, pero no oyó nada. Intentó girar el pomo, cerrado con llave. «Señora, soy yo, el señor Alejandro, la puerta está cerrada». Pegó el oído a la fría madera, y entonces lo oyó. Un sonido débil, muy débil. La voz de una mujer ahogada por el llanto. «¡Socorro! ¡Mis hijos! ¡Por favor!». La voz venía de dentro y la puerta estaba cerrada por fuera. La verdad de la situación, la monstruosidad de lo que eso significaba, lo golpeó de lleno. No era un accidente, era un acto de crueldad. Había pasado por los portones, ansioso por el silencio de su refugio, sin saber que el silencio de esa noche no era de paz, sino de miedo, y que estaba a punto de convertirse en la única e improbable llave para liberar a los prisioneros de su propia casa. Él, que huía de cualquier problema, acababa de toparse con el mayor de todos, justo en el pasillo de servicio de su mansión. El rey ausente finalmente había regresado a su castillo, y lo que encontró en sus dominios lo forzaría a, finalmente, actuar como un rey. Por un momento, Alejandro se quedó paralizado, tratando de entender la escena. Dos niños pequeños, llorando solos en la oscuridad, señalando una puerta cerrada con llave de donde venía la voz débil de su madre. La lógica de la situación era tan monstruosa que su cerebro se negaba a aceptarla. Él, que vivía encerrado en su propio mundo, no imaginaba que existieran prisiones reales dentro de su casa. El llanto asustado de Leo y Mía y la petición de socorro de Sofía fueron la descarga eléctrica que lo devolvieron a la realidad. La niebla de su duelo comenzó a disiparse, y en su lugar una furia fría, una furia que no sentía desde hacía años, comenzó a apoderarse de él. Se arrodilló y les habló a los niños con una suavidad que se sorprendió a sí mismo. «No lloren, pequeños. El papá de ustedes, no, yo sacaré a mamá de ahí». Se corrigió confundido. Hacía tanto tiempo que no interactuaba con un niño que ya no sabía cómo dirigirse a ellos. Se giró hacia la puerta y habló, con la voz más alta. «Sofía, soy yo, Alejandro. Mantén la calma. Te sacaré de ahí ahora mismo». Se levantó, el cuerpo ahora movido por un propósito. Ya no era el viudo recluido. Era el dueño de esa casa, y algo terrible estaba sucediendo en sus dominios, y le iba a poner fin. Su primer pensamiento fue encontrar a Elvira. Ella tendría la llave. Tendría que tener una explicación. Caminó a grandes zancadas por los pasillos, la rabia creciendo a cada segundo. Encontró a la gobernanta en su sala de estar particular, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara, la imagen de la calma y el orden. «Elvira, la puerta del baño de servicio está cerrada con llave. Sofía y los niños están allí. Dame la llave». Su voz era controlada, pero llena de una autoridad que ella no oía desde hacía mucho tiempo. Elvira lo miró, sin siquiera parpadear. «Ah, ha vuelto usted antes. La puerta se ha atascado, patrón. Ya he llamado a un cerrajero, pero solo puede venir por la mañana». La mentira fue dicha con una naturalidad aterradora. «No me mientas, Elvira», dijo Alejandro, la voz bajando, volviéndose más peligrosa. «He oído su voz, ha pedido socorro y he encontrado a sus hijos llorando en el pasillo. ¿Qué está pasando?». Elvira cerró el libro. La máscara de sierva dedicada cayó, revelando a la tirana que había debajo. «Lo que está pasando, patrón, se llama disciplina. La empleada fue insolente, rompió las reglas. Necesitaba una lección. Así es como mantengo el orden en esta casa. El orden que usted tanto aprecia». La confesión, dicha con tanto orgullo, con tanta certeza de que tenía razón, fue lo que finalmente rompió el autocontrol de Alejandro. No le respondió. Simplemente se dio la vuelta y marchó de regreso al pasillo de los empleados.
Ya no necesitaba su llave, ya no necesitaba sus explicaciones. Había oído la verdad de su boca, había sido ciego durante años, un rey tonto que entregó su reino en manos de una consejera cruel. Elvira lo siguió, protestando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dañar la propiedad? Es una exageración por una simple empleaducha. Sus palabras solo alimentaban su furia. Llegó al pasillo y vio los ojitos de Leo y Mía llenos de esperanza, mirándolo. Él era su única oportunidad. Se arrodilló de nuevo cerca de la puerta. «Sofía, ¿me oye?» «Sí, señor». Su voz llegó débil desde el otro lado. «Voy a derribar la puerta. Por favor, apártese todo lo que pueda». Oyó el sonido de ella arrastrándose hacia el fondo del pequeño baño. Entonces se levantó. Miró la puerta de madera maciza, la cerradura antigua. Era una puerta hecha para durar, una puerta que simbolizaba la rigidez de esa casa, y sintió un placer sombrío en la idea de romperla en pedazos. Sería el primer acto de destrucción del viejo orden para construir algo nuevo. Dio unos pasos hacia atrás, cogiendo distancia. Elvira gritaba detrás de él. «¡Está usted loco! ¡Va a despertar a toda la casa! ¿Qué le pasa?» Pero ya no la oía. Solo oía el llanto de los niños y la respiración asustada de Sofía al otro lado de la puerta. Respiró hondo y se lanzó hacia adelante, el hombro golpeando la madera con toda la fuerza de un hombre de 1,80 m. La puerta tembló, el impacto resonando en el pasillo, pero no cedió. El dolor en su hombro fue agudo, pero la adrenalina era más fuerte. No iba a parar. Se lanzó de nuevo, y de nuevo, con cada impacto un crujido. La madera alrededor de la cerradura comenzó a agrietarse. Los gemelos, asustados por el ruido, corrieron al final del pasillo, abrazándose. Elvira seguía gritando, ahora en pánico, viendo su autoridad siendo literalmente destrozada frente a ella. Y entonces, en el cuarto impacto, con un estruendo final que sonó como un disparo, la madera cedió. La puerta se abrió con violencia, golpeando la pared interior. El olor a moho y a productos de limpieza invadió el pasillo. La prisión estaba abierta. La escena dentro era desoladora. Sofía estaba encogida en el rincón más alejado, el rostro pálido y manchado de lágrimas, los ojos desorbitados de miedo y de alivio. Parecía pequeña, frágil, agotada. Al ver a Alejandro en la puerta derribada, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Él entró en el pequeño cuarto, con el corazón roto por la crueldad que había permitido que sucediera en su propia casa. No dijo nada, simplemente le extendió la mano. «Se acabó, ahora está a salvo», susurró. Sofía le cogió la mano y él la ayudó a levantarse. Le temblaban las piernas. La guió fuera del baño, a la luz del pasillo. En el momento en que salió, Leo y Mía corrieron hacia ella, abrazando sus piernas con una fuerza desesperada. «¡Mamá, mamá!». Sofía se arrodilló y los abrazó, los tres formando una pequeña isla de amor y alivio en medio de ese frío pasillo. Alejandro observaba la escena, sintiendo el peso de su negligencia. Esa familia había sufrido terriblemente bajo su techo, mientras él se escondía en sus libros y en sus recuerdos. La injusticia de la situación lo consumía. Había contratado a Sofía, prometiéndole un hogar seguro para ella y sus hijos, y en su lugar habían encontrado una prisión. Había confiado en Elvira, la mujer que vio envejecer a su padre y morir a su esposa, la mujer que era casi de la familia. Y ella había usado esa confianza para torturar a una joven madre y a 2 niños pequeños. La traición era profunda y la rabia que sentía era una rabia justa, una rabia que exigía una retribución. Sabía lo que tenía que hacer. La hora del juicio había llegado. Miró la puerta rota, un símbolo de su propia acción, de su regreso al mundo de los vivos. Derribar esa puerta no fue solo un acto físico, fue un acto simbólico.
estaba derribando la puerta de su propia apatía, de su luto paralizante. Estaba rompiendo las reglas de silencio y de miedo que habían gobernado su casa durante tanto tiempo. Ya no era el rey ausente. Estaba de vuelta en su trono, y la primera orden de su nuevo reinado sería la de restaurar la justicia y la compasión en sus dominios. Mientras Sofía calmaba a sus hijos, Alejandro se giró y se enfrentó a Elvira, que estaba parada al final del pasillo, con el rostro una máscara de furia e incredulidad. Su mirada no era de arrepentimiento, sino de odio. Odio por haber interferido, por haber roto su orden, por haber desenmascarado su tiranía. En ese momento vio la verdadera naturaleza de la mujer en la que confió durante 30 años. No había lealtad allí, solo un deseo enfermizo de control, una amargura que se alimentaba del miedo de los demás. El enfrentamiento entre ellos era inevitable. La casa, tan silenciosa antes, ahora estaba llena de sonidos. El llanto aliviado de los niños, los susurros de consuelo de Sofía, la respiración pesada de Alejandro. Otros empleados, despertados por el ruido, se asomaban desde sus habitaciones. Los rostros una mezcla de miedo y de esperanza. Estaban presenciando la caída de una dictadora y la resurrección de su rey. El equilibrio de poder en esa mansión estaba cambiando drásticamente, y todos contenían la respiración para ver cuál sería el siguiente movimiento en el tablero. La noche estaba lejos de terminar. Alejandro ayudó a la pequeña familia a recomponerse, con el corazón roto por la crueldad que permitió en su casa. Se quitó su propia chaqueta y la puso sobre los hombros de Sofía, que temblaba de frío y de shock. Fue un gesto de protección, de cuidado, un gesto que no hacía por nadie desde hacía años. Y entonces, con una calma aterradora, una calma que precedía a la tormenta, se giró para enfrentarse a la gobernanta. La batalla por el cuerpo de Sofía, atrapado en el baño, había terminado. La guerra por el control del alma de esa mansión estaba a punto de comenzar. Alejandro caminó lentamente por el pasillo, acercándose a Elvira. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Los otros empleados observaban desde lejos, conteniendo la respiración. La gobernanta intentó retomar su pose de autoridad. «Señor, sé que está usted alterado, pero esta mujer desobedeció una orden directa», comenzó, pero él la silenció con un simple levantamiento de mano. «Te confié la seguridad y el bienestar de cada persona en esta casa, Elvira», dijo, la voz baja y cortante, «y usaste esa confianza para torturar a una madre y a sus 2 hijos pequeños. Convertiste mi hogar en una prisión». Elvira se puso pálida. «Yo solo estaba manteniendo el orden», protestó. «Tu orden», respondió Alejandro, «es crueldad. Y para la crueldad ya no hay lugar en esta casa». El juicio fue rápido y final. «Elvira, coge tus cosas. Tus cuentas se saldarán. Mañana tienes exactamente 10 minutos para salir de mi propiedad». A Elvira se le desencajó la mandíbula. 30 años de servicio, de control, de poder, y todo acabando en 10 minutos. «No puedes hacer esto», siseó, el shock dando paso a la furia. «Sé todo sobre esta familia, sobre tu esposa». Era una amenaza velada, la primera carta de su baraja de secretos. Pero Alejandro no se inmutó. 10 minutos, repitió, y se dio la vuelta, zanjando la conversación. Y 30 años, la reina había caído, y su caída fue tan rápida y brutal como su reinado. Con Elvira fuera de escena, la tensión en el pasillo se disipó, dando paso a un silencio agotado. Alejandro se giró hacia Sofía, que todavía abrazaba a los gemelos. Su rostro, antes una máscara de rabia, ahora mostraba una profunda vergüenza. «Sofía, te pido perdón. Perdón por lo que ha pasado en esta casa, por mi ceguera, por mi ausencia. Ninguna madre, ninguna persona debería pasar por lo que tú has».
pasado. Las palabras eran sinceras, venidas de un lugar de dolor y arrepentimiento. Sofía, por primera vez, vio al hombre detrás del millonario recluido. Vio a un hombre tan perdido en su duelo como ella en su miedo. Simplemente asintió, las lágrimas de gratitud reemplazando a las de pavor. «Vengan conmigo», dijo, la voz suave. No los guió de vuelta a la pequeña habitación de servicio. En su lugar, los llevó al ala principal de la mansión, a un pasillo largo y polvoriento que a Sofía nunca se le había permitido limpiar. Al final del pasillo había una gran puerta doble de madera. Sacó una llave de su bolsillo, una llave que parecía no haberse usado en mucho tiempo. Con un crujido, abrió las puertas, revelando un conjunto de habitaciones cubiertas con sábanas blancas como fantasmas guardando un secreto. «Esta era el ala de mi esposa», dijo, con la voz entrecortada. «Ha estado cerrada desde que ella se fue». Entró y, con un movimiento decidido, tiró de la sábana que cubría un gran sofá. El polvo danzó en el aire. Después, tiró de la sábana de una cuna antigua y de una estantería llena de libros infantiles. La habitación, antes un mausoleo, comenzó a respirar de nuevo. Mi esposa siempre quiso tener hijos. Siempre decía que el mayor crimen de una casa tan grande era el silencio. Le habría encantado oír el sonido de niños corriendo por estos pasillos de nuevo. Se giró hacia Sofía con los ojos llorosos e hizo la oferta que lo cambiaría todo. Una oferta que era mucho más que una disculpa. Era una redención. «Sofía, no puedo borrar lo que ha pasado, pero puedo intentar construir algo nuevo», dijo. «Esta ya no es la habitación de los empleados. Este es su hogar. Quiero que usted y sus hijos se queden, no como mi empleada, sino como mis invitados, como parte de esta casa, como familia». La palabra familia quedó suspendida en el aire, llena de un significado que ninguno de los dos entendía completamente todavía, pero que parecía la única palabra correcta. Sofía miró los rostros curiosos de sus hijos, que ya exploraban el nuevo espacio, y luego a ese hombre de corazón roto que le ofrecía un puerto seguro. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió tener esperanza. Los meses siguientes fueron una transformación lenta y hermosa. La mansión, antes un museo silencioso, comenzó a cobrar vida. Las risas de Leo y Mía resonaban en los pasillos, un sonido que al principio parecía extraño, pero que poco a poco se convirtió en la nueva banda sonora de la casa. Juguetes de colores aparecieron en la sala de estar. El jardín, antes un escenario impecable e intacto, ahora tenía un columpio y un pequeño arenero. El orden estéril de Elvira había sido reemplazado por el feliz y vibrante desorden de la infancia. La casa se estaba curando, junto con las personas que vivían en ella. Alejandro también comenzó a salir de su caparazón. La presencia de Sofía y los niños lo obligó, amablemente, a salir de la biblioteca y a volver al mundo. Empezó a cenar en la mesa del comedor, en lugar de en una bandeja en su despacho. Al principio, las conversaciones eran torpes, pero los niños, con su curiosidad infinita, eran el puente. «Tío Alejandro, ¿por qué el cielo es azul? Tío Alejandro, ¿sabes contar un cuento de dinosaurios?» Y él, el hombre que solo hablaba de negocios, se encontró reaprendiendo a hablar el idioma de la inocencia. Y para su sorpresa, le gustó. Una amistad profunda y silenciosa creció entre él y Sofía. Eran dos almas heridas que encontraron consuelo la una en la otra. Compartían historias de sus pérdidas, de sus luchas. Él la admiraba por su fuerza, por su capacidad de amar tan ferozmente, a pesar de todas las dificultades, y ella veía en él no al millonario, sino al hombre solitario detrás de la muralla de dinero. Se convirtieron en confidentes, en compañeros en la misión de crear un ambiente feliz para esos dos niños. La mansión ya no era solo su casa, era su hogar. Una tarde soleada,
Los cuatro estaban en el jardín. Los gemelos corrían por el césped, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Sofía y Alejandro los observaban desde un banco, un silencio cómodo entre ellos. No oía esta casa tan feliz desde hacía mucho tiempo, dijo él, más para sí mismo. No es la casa la que está feliz, Alejandro, respondió ella con una sonrisa. Son las personas dentro de ella. Él la miró y en ese momento sintió una paz que no sentía desde que su esposa murió. Había intentado llenar el vacío de su casa con silencio y solo ahora se daba cuenta de que el único remedio para el vacío era llenarlo de vida. Pero mientras la paz florecía en los jardines de la mansión, la venganza echaba raíces en un lugar oscuro. En un café barato del centro de la ciudad, Elvira, con el rostro envejecido por la amargura, se reunió con un periodista de investigación conocido por su falta de escrúpulos. No parecía una gobernanta despedida, parecía una espía con un grueso archivo bajo el brazo. Pasó 30 años en 1900 en esa casa. Oyó conversaciones secretas, vio documentos que no debería haber visto, guardó los secretos más oscuros de la familia. Y ahora estaba lista para usar todo su arsenal. Trabajé para la familia de Alejandro durante más de 30 años, le dijo al periodista, la voz baja y llena de veneno. Era más que una empleada, era la guardiana de esa casa y de sus secretos. Abrió la carpeta sobre la mesa, revelando copias de documentos, fotos antiguas, anotaciones. La historia que el público conoce sobre la muerte de su esposa, sobre sus negocios, es toda una mentira bien contada, y tengo cómo demostrarlo. El periodista miró los papeles, los ojos brillando con la promesa de un escándalo que podría vender periódicos durante meses. La historia que tengo para usted, continuó Elvira, el rostro contrayéndose en una sonrisa cruel, no es sobre la limpiadora con suerte que fue acogida por el patrón buenazo. Es sobre la sucia verdad detrás de la fortuna de Alejandro. Es sobre la gente que destruyó para llegar a donde llegó. La historia que tengo destruirá su imperio para siempre. No era solo una venganza contra el hombre que la despidió, era una forma de quemar el reino que ya no podía gobernar. Si no podía tener el control de esa casa, entonces nadie lo tendría. Iba a exponer cada fantasma, cada esqueleto en el armario y a observar con placer mientras todo se derrumbaba. La escena final vuelve al jardín de la mansión. Alejandro empuja a Mía en el columpio. Leo corre a los brazos de Sofía, que lo llena de besos. La imagen es la de una familia renacida, de una felicidad pura y merecida. Se sienten seguros, finalmente, pero la amenaza está en el aire, invisible y letal. La mujer a la que expulsaron no era solo una gobernanta, era la historiadora secreta de todos sus pecados y estaba a punto de publicar el libro. La batalla contra la tiranía interna había sido ganada, pero la guerra contra los fantasmas del pasado estaba a punto de comenzar. Una casa que había sido sanada por el sonido de las risas de los niños, ahora estaba amenazada por el eco de viejas mentiras. El amor y la compasión habían reconstruido una familia, pero ¿serían lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la verdad? La historia de Sofía y Alejandro nos enseña que el verdadero hogar es donde encontramos seguridad y afecto, pero también nos recuerda que el pasado nunca muere de verdad y que los secretos que enterramos pueden un día volver para atormentarnos. Su paz era real, quizás solo temporal. ¿Y usted cree que es posible escapar de los secretos del pasado? ¿Puede una nueva familia, construida sobre la bondad, resistir un ataque venido de quien conoce todas sus debilidades? Su viaje hacia la felicidad apenas comenzaba, y el camino por delante estaba lleno de minas terrestres plantadas por una enemiga que conocía el mapa de memoria. Si esta historia de rescate
y nuevos comienzos ha tocado su corazón, compártala con alguien que cree que todos merecen una para ser felices, por muy oscuro que sea su pasado.